Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video sobre la introducción a la neurociencia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los fundamentos del cerebro humano, de qué es la neurociencia y también las estructuras básicas, como decía, del funcionamiento del cerebro humano. También vamos a hablar un poco sobre cuáles son las neuronas y cómo se llaman estas conexiones de las neuronas y una pequeña historia de la neurociencia desde dónde inicia. Pues bien, vamos a iniciar con la introducción de la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia y por qué es tan importante? Bueno, la neurociencia hay que partir que es el estudio científico del sistema nervioso, ¿sí? Incluyendo el cerebro, la médula espinal y las neuronas. Es importante porque nos permite comprender cómo funcionan, ¿sí? Cómo funcionan nuestros procesos cognitivos, cómo funcionamos nosotros, cómo funcionamos de manera interna y de manera externa. Por eso la neurociencia es muy importante, ya que une todas las corrientes psicológicas y también une de manera científica. No digo que las corrientes psicológicas no sean científicas, pero hay algunos sesgos en las corrientes. En la parte neuroanatómica es bastante pragmática, científica y objetiva. Entonces, al realizar esta fusión de la neurociencia con la psicología, somos mucho más objetivos el día de hoy para poder predecir conductas. Es por eso que hoy la neurociencia se ocupa para procesos de venta, para procesos de trabajo, para poder ayudar a equipos de trabajo, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras y funciones básicas del cerebro, porque como les mencionaba, la neurociencia se encarga de esos procesos. Pero ¿qué partes del cerebro son los actores fundamentales aquí? Aquí vamos a hablar un poco de lo que decía John McClain, que era el cerebro tripartito. Hay un autor ahora, poco nuevo, que habla también de aquello de los tres cerebros, ¿sí? Entonces, el cerebro humano se compone de tres regiones, ¿sí? Una es el cerebro reptiliano, otra es el cerebro límbico y otra es la neocorteza. Entonces, el cerebro reptiliano se encuentra en la parte de abajo, en la parte de atrás. Sí, el cerebro límbico está encargado de la parte emocional, el reptiliano se encarga más de las partes instintivas y la corteza es la encargada de las funciones cognitivas superiores, como el pensamiento abstracto, el lenguaje. Estas áreas trabajan juntas para regular también, como mencionaba, nuestra conducta y nuestras emociones y a la vez nuestras tomas de decisiones. Entonces estos tres cerebros están presentes en nuestras funciones motoras, en nuestras funciones emocionales y en nuestras funciones biológicas. De esta manera hacemos todo lo que hacemos, aunque aparentemente de manera inconsciente, no, todo está interconectado. Ahora vamos a entender un poco cómo funcionan las neuronas dentro de estos tres cerebros que los había mencionado. El uno es del reptiliano, el otro es del límbico y otro es del córtex. Sí, vamos a hablar de las neuronas. En referencia a las neuronas, las neuronas están formadas por un cuerpo, por un núcleo, por un soma y también por como un hilo, podría decirse así, que es su axón. Y el axón está cubierto por la mielina. Estas neuronas se conectan con otras neuronas de esta forma. Cuando las neuronas a través de sus dendritas conectan con otras dendritas, otras neuronas, generan esta conexión. Y esta conexión que estoy haciendo así se llama sinapsis. Esta es la conexión sináptica. De hecho, esta página se llama sinapsis por esa misma razón. Entonces, esto es una señal eléctrica, es una función eléctrica que cuando uno aprende algo, cuando algo sucede, o cuando nuestra amígdala está guardando, generando emociones y guardando nuestro hipocampo, recuerdos, hay sinapsis neuronales y entonces ahí se generan los procesos de sinapsis, como mencionaba. Finalmente hemos llegado a la parte de un poco de la historia que les decía. Más adelante vamos a estar hablando mucho más de estos videos. Sin embargo, hoy hemos hecho un video introductorio, vamos a estar hablando mucho más sobre estos temas. Una breve historia sobre la neurociencia. La neurociencia se remonta a civilizaciones muy antiguas. Y una de ellas que reconocieron la importancia del cerebro es los egipcios. Fue de las primeras culturas que se dedicaron a intervenir y a poder desarrollar ciertos criterios ya sobre el cerebro. La cultura egipcia fueron los primeros que también crearon los barberos. Los barberos eran médicos que sacaban sangre a las personas que les cortaban el cabello, que en este caso era en el templo de Amón. Y después de ello también hubo esa fusión que quisieron intervenir en qué más hay adentro del ser humano, qué hay en el cerebro. Entonces estos fueron los egipcios. Después hubo avances mucho más importantes ya en la Edad Media, en temas del Renacimiento. No podemos olvidar a Leonardo da Vinci en el Renacimiento. En la Edad Media no puedo hablar de algún personaje, ahí hubo algunas intervenciones, pero en el Renacimiento sí, ahí sí existe Leonardo da Vinci cuando él en el arte, a través de estudios neuroanatómicos, anatómicos que él realiza hay varios criterios de aquello. Sin embargo, en ese tiempo él por
temas de arte, en este caso, como podemos mencionar, él llegó a hacer diferentes incisiones en el cerebro de diferentes estudios a través del dibujo y de la observación en cadáveres reales. Entonces, pasando de la Edad Media, más adelante ya a la anatomía cerebral, ya empiezan a aparecer nuevas personas, nuevos autores como Santiago Ramón Cajas, también aparece antes de él Papez, MacLean, que fueron estructurando y dando varias ideas sobre lo que es la neurociencia. Entonces, por esto hemos hablado un poco de la historia, más adelante hablaremos de cada uno de estos autores y de muchos más autores que existen para hablar sobre este maravilloso mundo de la neurociencia. Así que no te pierdas más de estos videos y muchas gracias. Bye.